empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Cognición Social y Regulación Emocional, soporte de las neurociencias afectivas en seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto que nos acompaña el día de hoy, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia de organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Paula. Una vez más, gracias. Esta es nuestra cuarta conferencia en el mes de julio y gracias a la directiva de la ARL Positiva y al equipo líder de ustedes en el Control Master para llevar a cabo esta conferencia. Gracias. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Paula, por favor, las 3 preguntas de pre-conferencia. Claro que sí, doctor Butrón. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Son competencias emocionales? A. Percepción, comprensión y memoria. B. Percepción, comprensión y comunicación. C. Percepción, comprensión y manejo. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a todos nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Percepción, comprensión y memoria, 5%. B. Percepción, comprensión y comunicación, 31%. C. Percepción, comprensión y manejo, 12%. D. Ninguna de las anteriores, 2%. E. Todas las anteriores, 49%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Las habilidades de gestión emocionales se dividen en intrapersonal e interpersonal. A, falso, B, verdadero. Damos 15 segundos para que por favor respondan la opción que consideren correcta.
Perfecto. Estos son los resultados de esta segunda pregunta. A, falso, 16%, B, verdadero, 84%. Damos paso a nuestra tercera pregunta. Son habilidades y cognición sociales. A, liderazgo, trabajo en equipo y regulación. B, liderazgo, trabajo en equipo y problemas. C, liderazgo, trabajo en equipo y conciencia. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, liderazgo, trabajo en equipo y regulación, 21%. B, liderazgo, trabajo en equipo y problemas, 6%. C, liderazgo, trabajo en equipo y conciencia, 23%. D, ninguna de las anteriores, 1%. E, todas las anteriores. Conociendo así nuestros resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto del día de hoy, el doctor Butron. Ok, bueno, entonces la tabla de contenido, vamos a hablar de la teoría de la personalidad, habilidades de gestión emocional, momento 2, la autoconciencia y la autorregulación de las emociones, cuáles son las competencias emocionales, que fue pregunta del sondeo, y el momento 3, la condición social y cómo gestionamos las personas, cómo gestionamos los equipos en cuanto a las competencias emocionales y las habilidades sociales y la teoría de la mente. El objetivo es conocer las habilidades y las competencias emocionales que son indispensables para esa gestión emocional, tanto en el campo intrapersonal como en el campo interpersonal de la condición social. Esta es la teoría del procesamiento dual de Kahneman. Kahneman gana el premio Nobel en el inicio del año 2000. Y Kahneman básicamente habla de dos sistemas de pensamiento rápido, pensamiento lento. El sistema 1 es pensamiento rápido, donde entra toda la información. Ahora mismo está entrando una información, ustedes la están viendo, el componente auditivo, el componente táctil, todo lo que están haciendo con su computador, y esa información llega al tálamo, que es el peaje de toda la información que llega visual, táctil, auditiva. Inmediatamente se comunica con la amígdala, que es el centro de la emoción, y ahí estamos en sistema intuitivo o un sistema de supervivencia. Y Kahneman nos habla del sistema 2 o pensamiento lento, donde ya toda la información que entra al tálamo se comunica con la amígdala y la manda a la corteza prefrontal, que es esta parte de adelante, donde tomamos las decisiones conscientes. Podríamos decir que el sistema 1 es un sistema intuitivo, automático, que estamos en el 95%, y el sistema 2 es un sistema de razonamiento analítico, que lo hacemos en un 5% en toma de decisiones conscientes. Esta es la teoría de la personalidad de Zig Gray. Nos habla que hay personas que son sistemas que inhiben el comportamiento ante una amenaza, y otras que son sistemas SAC, sistemas activadores de comportamiento hacia la meta. Es decir, nos divide Gray dos tipos de personas. Las que activan comportamiento buscando la meta tienen un poquito más ir a esa meta y controlando los riesgos, y los sistemas que inhiben, las personas que inhiben el comportamiento porque lo ven como una amenaza, o sea, son más cautelosos. Y la otra teoría es la de Cloninger, de los neurotransmisores, donde nos habla de estos 6 neurotransmisores que regulan nuestra vida, los que están ahí de colores, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina y la noradrenalina. Estos 6 neurotransmisores, la presencia o la no presencia, nos va a definir los tipos de personas que, si son esquizofrénicas, por lo menos es que tienen mucha dopamina, o estamos en un proceso de ansiedad, esa persona tiene muy poquita dopamina, o si estamos en un estado emocional, no de ansiedad, sino de felicidad, ahí liberamos serotonina. Y si estamos en un estado emocional de depresión, o un estado emocional de amor, o un estado de ira intenso, o furia, o temor o fobia, ¿sí? Entonces, o estamos rabiosos, entonces miren ustedes cómo se nos eleva la adrenalina y noradrenalina. Entonces la pregunta es, ¿qué es emoción? La emoción es un conjunto de cambios que se producen en el cuerpo
eso es inducido por las terminales. Por lo menos ahora mismo ustedes pueden tener una emoción o no pueden tener una emoción de acuerdo a las situaciones que están viendo, ¿cierto? Entonces, esas situaciones, si yo les digo ahora mismo, levántense que hay alarma por un humo, inmediatamente ustedes reciben un estímulo que es esa alarma que hay humo, ¿cierto? Entonces, las neuronas empiezan a producir un tipo de corriente eléctrica, ¿sí? Y ese estímulo auditivo que yo le estoy generando, lo coge la parte auditiva, lo procesa, lo lleva al tálamo y lo lleva a la amígdala, que es la que fabrica la emoción. Todo eso se da en los terminales de las neuronas a nivel de corriente eléctrica. Estas neuronas que están situadas en los diferentes órganos del cuerpo hacen que tú mande la orden del cerebro, porque estamos en situación de alarma de supervivencia, y el cuerpo se mueve y ustedes van a correr hacia la puerta. Todo eso está controlado obviamente por el pensamiento y la emoción del sistema cerebral, y todo eso responde al pensamiento del sujeto, en este caso la voz de alarma que yo le estoy dando a ustedes, y están pensando que tienen que sobrevivir. Nos cuestionamos porque algunas personas tienen más éxito en la vida que otras, ¿cierto? Entonces, algunas personas tienen son dos tipos de inteligencia. Una inteligencia racional, que es la que llamamos el coeficiente intelectual, que se destacan en sus profesiones, son las personas que están en los primeros lugares en la clase, pero esas personas, esa inteligencia o ese IQ racional, no lo pueden aplicar en la vida privada, en la parte de relaciones. Y que muchas de esas personas, esa inteligencia IQ, que es la inteligencia racional, no la pueden utilizar en las reuniones sociales, en la cognición social, en las relaciones interpersonales. Pero hay otras personas que tienen un coeficiente intelectual bajo, que tienen un alto coeficiente intelectual, el IQ, y terminan trabajando para otras personas que tienen un IQ más bajo. Esas personas que tienen IQ más bajo resulta que tienen un IE, o sea, una inteligencia emocional más alta, y son las que saben contactar, influir y relacionarse mejor. Quien mejor estudia en estos estudios es la Universidad de Harvard, donde es un estudio, una corte que todavía se está mirando, y los estudiantes que tienen, estudiantes Q1, o sea, que tienen un coeficiente intelectual de 120, 130, o sea, son personas superdotadas, se han dado cuenta que esas personas en la vida tienen menos éxito que aquellas que tienen bajo coeficiente intelectual, pero tienen un alto coeficiente de competencias emocionales. Ahorita vamos a ver las competencias emocionales que voy a preguntarles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la gestión emocional? Es la capacidad de sentir, entender y regular nuestras emociones. Nosotros tenemos 6 emociones básicas que son agradables y desagradables, ¿cierto? Entonces, agradable la alegría, desagradable el miedo, la ira y la tristeza. Entonces, cuando nosotros estas emociones, y neutra quiere decir que está en cero, no es positiva ni negativa, ni agradable ni desagradable, es la sorpresa y el asco. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de sentir esas 6 emociones básicas, ¿sí? Y estas emociones básicas se generan en otras emociones hasta llegar a más de 180 emociones. Las primarias se combinan y dan emociones secundarias, emociones terciarias. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de sentir en el cuerpo, entender y regular, o sea, comprender la conciencia de nuestra emoción, si estamos en ira, en rabia, o estamos en alegría, o estamos ante una sorpresa, cuando nosotros regulamos esas emociones, reconocemos nuestros propios sentimientos, reconocemos también los sentimientos de las demás personas, nos motivamos y manejamos adecuadamente las relaciones interpersonales que tenemos con los demás. Entonces, el éxito en la gestión emocional depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos. O sea, que nosotros mismos comprendamos esa emoción y sepamos regularla. De modo intrapersonal y de modo interpersonal, que comprendamos las relaciones de los demás. O sea, la comprensión de la emoción de los demás, y ahí entra la parte de la cognición social, y nuestra capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo nos va a hacer que tengamos la competencia interpersonal. Conclusión, necesitamos 4 competencias emocionales, que es primero comprender mi emoción, segundo regularla, esa es intrapersonal, y tener conciencia de nuestra propia emoción y regularla, esa es intrapersonal. Y cuando comprendemos la de los demás, la del equipo de trabajo, comprendemos y establecemos un plan de trabajo para ayudarla, ya tenemos una competencia interpersonal. Y cuando utilizamos esas emociones para trabajar en equipo, y solucionar problemas, ya tenemos una competencia de uso o de utilización
para los trabajos en equipo esa competencia interpersonal. Entonces las funciones son adaptativas, motivacionales y comunicaciones, las funciones de las emociones. Adaptativa, que uno se adapta a la emoción. Si tenemos una emoción de rabia, nos vamos adaptando y tenemos que regular esa emoción de rabia, ¿cierto? Porque esa emoción de rabia, si nosotros no nos adaptamos a ella y regulamos, vamos a tener problemas. La otra función es la motivacional. Recuerden que las emociones, motio significa moverse. Entonces las emociones nos mueven hacia determinada conducta, hacia determinada meta, ¿sí? Y entonces nosotros terminamos por buscar la meta, o sea, son las personas que activan el comportamiento hacia esa meta, y la meta la fija la corteza prefrontal. Entonces, pero vas a necesitar esa emoción que te mueve. Ejemplo, la emoción de la alegría, la emoción de entusiasmo, la emoción, todas las emociones positivas te van a acercar a la meta. Pero si tienes miedo a establecer y buscar esa meta, entonces ese miedo va a hacer que tú te inhibas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista motivacional, las emociones, llámese alegría, tristeza, ira o miedo, te van a determinar a qué conducta te diriges, si a buscar la meta, a traerte la meta, o a repelir y a inhibir hacia esa meta. Y la otra es la comunicación, la comunicativa, que la dividimos en dos niveles, que es la intrapersonal, que ya les hablé hace 3 minutos, la intrapersonal y la interpersonal, ¿ok? Entonces, los componentes de las emociones son 3. O sea, una emoción, cuando hay 3 componentes: un componente fisiológico, un componente cognitivo, un componente conductual. Si yo le digo ahora, como les decía, levántese que hay alarma de incendio, enseguida hay una activación de esa emoción, que es la emoción de miedo. Esa emoción de miedo hace que las neuronas se disparen y van a salir una serie de neuropéptidos, y a nivel fisiológico va a haber unas secreciones hormonales. Por lo menos la presión sanguínea se nos va a aumentar un poquito, porque tenemos esa cuestión de miedo, que estamos ahora mismo en la oficina o en la casa y hay humo, ¿cierto? Y hay unos cambios a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso automático, que es el simpático y parasimpático. Conclusión, se nos va a acelerar el corazón, es posible que sudemos a nivel automático, es posible que tengamos una frecuencia respiratoria, el tono muscular va a cambiar. Y la otra es la parte cognitiva, ¿cierto? Es decir, si yo digo ahora, nos vamos ahora porque estamos en una alarma, el procesamiento de la información se altera. O sea, el proceso de la información se va a alterar, porque hace que la percepción que tengamos, no tengamos tanta percepción de tipo cognitivo, ya, porque aumenta los niveles de cortisol, y eso hace que el proceso de cognición y el proceso de racionalización, si no regulo ese cortisol, me va a alterar el proceso cognitivo de la información que estoy recibiendo para entregar el conocimiento y el significado de la realidad. Y el conductual es que nos levantamos y entonces vamos a hacer movimientos corporales. Es posible que hablemos y avisemos a los vecinos que hay alarma en el edificio donde estamos o en la oficina. La expresión facial cambia, hay una expresión de miedo, ¿sí? Y determinan conducta distintiva. Conclusión, estas son las 3 componentes de las emociones. Esto es para que vean la competencia emocional, pregunta de examen. Entonces nosotros tenemos las intrapersonales: percibo y manejo. Percibo la emoción, tengo conciencia de la emoción, tengo conciencia que tengo miedo, y la manejo, la regulo. Me adapto, ahí está en ti la adaptabilidad y la actitud positiva. Y cuando comprendo la emoción de los demás, del equipo de trabajo, ahí genero ya condición social y puedo generar empatía, que ahorita veremos la definición de empatía. Lo otro, la gestión de las relaciones. La gestión de las relaciones es en los demás, ¿sí? Es lo que hago. Miren que arriba está lo que siento, percibo y comprendo. Y lo que hago es que la regulo y utilizo esa emoción para liderar, inspirar e influenciar, gestionar problemas y trabajar en equipo. Entonces, las emociones se utilizan en los equipos de trabajo. Ejemplo, si tú en el equipo de trabajo vas a inducir miedo, hay un equipo que va a tener miedo con ese jefe que está inspirando ese miedo, no tiene certeza hacia la meta que va. Entonces, dependiendo la emoción, yo la voy utilizando en los equipos. Este es el círculo de emociones. Miren ustedes la primaria. Después de esas emociones se van a ir a miedo, sorpresa, felicidad, tristeza. Se van combinando entre sí y forman la segunda evolución de las emociones,
Y el tercer anillo, miren ustedes, hasta que se van formando más de 180, 200, 300 emociones. ¿Ok? Este es el marcador somático. Este es Damasio, un neurólogo portugués, y él habla de los marcadores somáticos. Entonces, ¿qué son marcadores somáticos? Gran parte de estos marcadores son producto de una memoria emocional y posibilita la toma de decisiones. Para Damasio, el marcador somático es una manera de aprendizaje emocional y le voy a explicar qué es un marcador. Ejemplo, cuando ustedes niños les gustaba el chocolate blanco y veían y pasaban por los olores de niño, ustedes compraban ese chocolate blanco en el barrio o en donde estuvieran en la ciudad, ¿cierto? Pero eso pasó hace cuando tenían 7, 8, 9 años. Y ahora que tienen más de 45 años, más de 30 años, ¿qué pasa? Que cuando ustedes pasen por alguna parte de una tienda y vean el mismo olor que vieron en la infancia, ese olor induce a tomar una decisión y a comprar ese chocolate 40 o 50 años después. Y eso es lo que se llama el marcador somático. Conclusión, Damasio dice que nosotros tenemos marcadores somáticos que nos inducen la respuesta, obviamente. ¿Cómo se genera una emoción en el cerebro? En la emoción en el cerebro tenemos una corteza prefrontal, que es la azulita, ese es el cerebro ejecutivo, el que toma decisiones. La amígdala, que es la rojita, es la fábrica de emociones, ahí donde está la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, sorpresa, el entusiasmo, la alerta. El hipocampo, que es el que guarda, que es la color verde, ese es el que guarda toda la información, toda la memoria la guardamos a largo plazo en el hipocampo. Allá es donde está la memoria emocional del chocolate, está guardada allá en el hipocampo y en unas redes eléctricas. El tálamo, que es el peaje, toda la información que ustedes están recibiendo ahora de parte mía, visual me están viendo, auditiva, la recibe el tálamo, es el peaje, y reparte esa información. En el sistema 1 la reparte la amígdala y entramos en automático y salimos corriendo. Cierto, salimos corriendo porque hay humo, pero después que hayamos corrido y hayamos bajado 2 pisos, nos damos cuenta, si ya nos damos cuenta que ese humo era incierto y que era una falsa alarma, yo entro en el sistema 2 de racionalización y entro a nivel consciente y me devuelvo porque me di cuenta de que esa era una falsa alarma y que no había humo. Entonces, el tálamo es el pensamiento 1, y cuando el tálamo con la amígdala mandan al azul, ya entro en nivel consciente y digo, me devuelvo porque era una falsa alarma. El hipotálamo está, hipo significa abajo, al tálamo, con la pituitaria, y son los que producen las hormonas. Ellos son los que producen la adrenalina, la adrenalina para salir corriendo, ¿ok? Sin hipotálamo y sin pituitaria, que es la hipófisis, no se podría generar esa serie de neurotransmisores que modulan el cuerpo a levantarse, a salir corriendo o a quedarnos. Ejemplo de una situación. Ejemplo, si nosotros tenemos un miedo, estamos en la noche, estamos en nuestra casa, estamos en la casa y vemos una sombra que no reconocemos, cuando yo veo esa sombra, mando esa información cognitiva de la sombra, lo mando al tálamo, que es el peaje, y mando la sombra de la cara y de la talla de esa persona, la sombra, se lo mando, lo coge el tálamo y lo envía a la amígdala, que es el centro de la emoción. La amígdala tiene 13 núcleos de amenaza y se activa por esa sombra de la cara, de la talla, y si la persona habló, si el intruso habló, esa voz, la amígdala envía información a la corteza. Conclusión, la amígdala y el hipocampo tienen un archivo de memoria. Si la voz y la cara son no familiares, ahí entra el circuito de amenaza y salgo corriendo. O me quedo estacionado. Pero en ese momento la amígdala, el hipotálamo y la hipófisis liberan los esteroides o los corticosteroides y te prepara el cuerpo. Porque como no reconozco la voz, no reconozco la talla, ni reconozco la cara, entonces el cuerpo se prepara para luchar, huir o bloquearse y quedarme frío. Entonces en ese momento hay una frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca que se sube por todos los neurotransmisores que está generando el hipotálamo, hipófisis, la glándula suprarrenal, las pupilas y vasoconstricción. Pero en ese momento entro en un circuito del sistema 1 de amígdala y a nivel inconsciente. Pero si llega un familiar y prende la luz y dice, no, es que este es un amigo, este es una sorpresa de tu hermana que tenía 10 años, que no vivía, está en Estados Unidos, llega a la amígdala y hace lo siguiente. La amígdala, cuando ve la luz, percibe esa persona que es tu hermana, que no la veía hace 10 años, ahí percibe enseguida otro tipo de emoción, ya no es de miedo, sino de amor y felicidad, y el circuito de miedo de la amígdala se apaga
y entro en nivel consciente y la abrazo porque es mi hermana que no veía hace 10 años. Entonces, conclusión, tenemos la competencia intrapersonal en la autoconciencia, que es la capacidad de sentir en el mismo momento que aparece y utilizar tu preferencia para guiar la toma de decisiones. Ejemplo, si tengo una emoción de alegría, esa emoción me va a generar entusiasmo y me va a generar estar alerta para buscar una meta porque tengo en esa conciencia de alegría. En ese momento, si yo tengo la emoción de miedo, en el caso que yo les dije a ustedes ahora que sacamos corriendo, van a haber personas que van a regular ese miedo, ¿cierto? O sea, lo van a regular ese miedo para que el miedo no haga la actividad de la amígdala, ¿sí? Y va a ser una actividad de salir corriendo, porque yo lo que hago es regular ese miedo y controlarlo para tranquilizarme y desembarazarse para ver si yo no llego a esa ansiedad o ese miedo me genere tristeza, ¿cierto? Porque esté pasando algo o pierda a alguien en ese incendio. Entonces, conclusión, la regulación, lo que hacemos nosotros es regular ese miedo para tomar decisiones en el sistema 2 a nivel consciente. La motivación es un tipo de emoción que es la que necesitamos. Todas personas tienen un perfil emocional y eso es lo que tienen que hacer en sus equipos, mirar su equipo de 5 o 10 personas y mirar cada persona qué tipo de motivación tiene. Si es una motivación externa, si lo motiva el sueldo, si lo motiva las compensaciones externas, o esa persona tiene una motivación intrapersonal o tiene una motivación contributiva que contribuye hacia la empresa, o tiene una motivación institucional hacia la institución. Entonces, conclusión, la motivación hace parte de la emoción, es el motivo hacia la acción y hace parte del optimismo, ¿cierto? Es requisito imprescindible para la consecución de las metas y de tareas complejas. Conclusión, emociones negativas hay tendencia a evitarlas. Emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza básica, ¿sí? La vergüenza, la culpa, todas esas emociones hay que quitarlas porque si no nos llevan a proceso de burnout, que es el estrés ocupacional, al ausentismo, va a haber más enfermedades, ¿cierto? Te vas a enfermar más porque llegas a un estrés, el menor rendimiento lo vas a tener y la productividad baja, inclusive en niveles del 40%, cuando tenemos las emociones del miedo, ira y tristeza. Se cometen más errores en la tarea de alto riesgo críticas, llámese riesgo eléctrico. Entonces, conclusión, el líder del equipo debe saber qué perfil emocional tiene su equipo o su escuadra de trabajo, en este caso en línea, trabajo caliente o trabajo eléctrico, porque se nos vuelve una cultura emocional que tú tienes que saber qué está pensando esa persona del trabajo en equipo para ver si lo subes en altura o riesgo eléctrico. En cambio, tú tienes que saber y tienes que generar emociones positivas a tu equipo de trabajo. En este caso, si hay una emoción de entusiasmo, por lo menos en un equipo de línea que van a trabajar a 10.000 voltios, entonces ya tú sabes que todo el equipo está entusiasmado, que no hay miedo, no hay tristeza porque se haya muerto alguien, y tú tienes que ir sabiendo los perfiles emocionales. En ese momento, eso es lo que llamamos la teoría de la mente y la cognición social, que hace parte del componente interpersonal. Entonces, estas emociones positivas, ahí trabaja el parasimpático, mientras que las emociones negativas trabaja el simpático, el de alerta, el que activa. El parasimpático regula y pone el cuerpo en más estado de calma. ¿Por qué? Porque hay una emoción positiva, ¿cierto? Entonces no va a haber tanta frecuencia cardíaca, no va a haber tanta frecuencia respiratoria, tanto tono muscular, porque aquí el parasimpático inhibe todo ese proceso. Y en este momento, con esa emoción positiva va a haber innovación, creatividad, porque el cortisol baja, mientras que con la emoción positiva el cortisol se sube y baja la dopamina. Y en las emociones positivas hay lo que hay en dopamina y hormonas de la felicidad como la serotonina. Entonces eso nos lleva a creatividad, innovación, productividad, rendimiento, rentabilidad, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. Esto, para que ustedes vean ya cómo vamos a controlar las emociones, es de acuerdo a la interpretación que demos. Por lo menos si en un bus llega y tú vas en el Transmilenio aquí en Bogotá y te empujan, ¿qué tipo de emoción sientes? Tú sientes rabia, sientes enojo, sientes miedo porque te están empujando en el Transmilenio, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de pensamiento respecto al que te empujó? Fíjate que sentiste la emoción de rabia y enojo hacia la persona que te empujó. En ese momento hay una emoción,
pero así como hay esa emoción, se genera un pensamiento. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento das tú respecto a que te puedo, tú vas a decir qué persona maleducada, qué torpe, qué cretino? Oiga, ¿por qué no se fija usted por dónde camina? Pero si después te das cuenta y a nivel racional entra el sistema 2 y te das cuenta racionalmente que te empujó un ciego, va a pasar de la ira a la compasión, a la emoción de culpa y a una emoción de solidaridad. Y el pensamiento va a cambiar con el ciego y al contrario vas a tratar de ayudarlo y acomodarlo en una silla. Entonces fíjense ustedes que el autocontrol va de acuerdo a la interpretación que yo les dé a la emoción. Entonces, ¿cómo vamos a controlar y darle fortaleza emocional? El primer paso es aceptar que puedo regular esa emoción de miedo o de ira o tristeza. Y tengo que aplicar las estrategias metacognitivas. Ya empiezan las técnicas de tercera generación, que son las estrategias metacognitivas que nos permiten entender cuáles son, cómo vamos a filtrar y cómo vamos a hackear el cerebro, bajo qué creencias tenemos con lo que vemos el mundo y ser conscientes. Y el tercer paso, entrenamos a la mente, hackeamos a la mente, quitamos la creencia negativa que está haciendo que haga que tú no llegues a la meta y modificamos las situaciones que nos afectan y tener mayor regulación emocional. Eso lo hacemos con técnicas por lo menos de metacognición, como la reestructuración cognitiva. Entonces son ciertas técnicas que vamos entrenando el cerebro con reestructuración cognitiva. O lo podemos hacer con regulación emocional, con la técnica para, observe y transforma. ¿Ok? Entonces son técnicas que vamos adaptándonos a la mejor técnica y esas son las que vamos cogiendo para entrenar la mente para hacer la regulación emocional. Aquí está lo que acabamos de hablar, hackeamos el cerebro. Nosotros tenemos unos modelos mentales que son nuestras creencias, son las distorsiones cognitivas. Ejemplo, un modelo mental que tenga es, yo no sé hablar en público. Esa es una creencia que te lleva, ¿cierto? Si es verdad o es creencia, eso es lo que genera el conocimiento. Entonces, al tú hablar lingüísticamente, no sé hablar en público, eso hace que tú te bloquees. Entonces ya tú tienes que hacer una reestructuración cognitiva para hackearle esa creencia a tu cerebro y hacer un filtro de esa falsa creencia que tienes, porque así te dijeron desde pequeño tu papá y en la escuela de que tú no podías hablar en público. Entonces, utilizamos las diferentes técnicas de acuerdo a la personalidad, ¿cierto? Entonces ya nosotros vamos viendo de acuerdo a qué tipo de persona vamos utilizando las técnicas. Esto es para pasar ya a conexión y condición social. Tenemos que hablar de neuronas espejo. Giacomo Razzolatti son las neuronas espejo, que es como hacemos nosotros la influencia hacia el equipo. Definitivamente nosotros tenemos las neuronas espejo que fueron descubiertos por Razzolatti y son las neuronas que imitan. Ejemplo, cuando yo bostezo, se activan mis neuronas espejo y ese bostezo de ustedes, cuando me observan, las neuronas espejo de ustedes, al observar mi bostezo, ustedes también bostezan. Entonces, cuando hablamos de conexión e influencia, pasar de dar éxito a los demás y tener buenos contactos, es cuando nosotros influenciamos a los demás, tenemos que activar nuestras neuronas espejo y activar las neuronas espejo de los demás. Eso es lo que llamamos el liderazgo visible, el liderazgo con ejemplo, el liderazgo inspirador. Es activar nuestras neuronas espejo y ser ejemplo visible en el campo de trabajo para que los otros nos vean y quieran ser como nosotros. Tienen que activar las neuronas espejo. Esto es, la gestión de las personas se hace con argumentos y con empatía, definitivamente. O sea, el líder que no es empático cognitivamente, no emocionalmente, ese líder va a fracasar. Va a fracasar porque tú tienes que entrar en el cerebro de otra persona y ver cómo está pensando para establecer tú un plan de ayuda y ver cómo lo puedes ayudando si está en tu derrotero ese plan de ayuda. Y eso es lo que llamamos nosotros como SCARF. Y eso es lo que necesitamos en el cerebro del equipo para estar motivado. Y SCARF significa ese estatus, darle estatus a la persona, tener certeza hacia dónde va con el equipo de trabajo, hacia la cultura cero daño. Autonomía es trabajar en el equipo en la toma de decisiones. Nosotros no somos sino consultores. Los equipos son los que conocen los riesgos críticos. La R, relaciones de empatía. Tenemos que estar preguntando, observando, escuchando, escucha empática. Y es la cultura justa. La cultura justa es buscar los errores, pero no para buscar culpables, sino para que ese error sea una lección aprendida. Bueno, estas son las habilidades sociales. Esto es fruto de otra conferencia, pero para que ustedes sepan, en la condición social, cuando yo uso las emociones de la alegría, del entusiasmo,
yo tengo unas habilidades o competencias sociales. ¿Cuáles son? El manejo y solución del problema. Entonces, hay ciertas técnicas de 7 pasos para solucionar el problema. O cómo genero el cambio, ¿sí? La gestión del cambio, o cómo hago el proceso de liderazgo, o cómo hago el trabajo en equipo, o cómo hago el proceso de cooperación, o el proceso de comunicación con el equipo. Y cada una de estas competencias son competencias dentro del uso de las competencias emocionales. ¿Cómo voy a utilizar yo mi emoción para hacer cada una de estas habilidades sociales? ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización inteligente, ¿sí? Es la maximización de la realidad para conseguir la máxima productividad. Esa es la definición de Pablo Hernández. O sea, en una empresa estamos tomando decisiones para tener más productividad. Y el éxito de la organización depende de la toma de decisiones que esté tomando. Y ya saben que el 5% de decisiones son conscientes y un 95% son automáticas. La empatía es un proceso de interacción humana. Y en la parte de empatía existe la teoría de la mente, que hay que desarrollar esa teoría de la mente. La teoría de la mente, para que tenga un ejemplo, cómo funciona la teoría de la mente, es el desarrollo que tenemos de esa herramienta. Desde los 7 años los niñitos vienen desarrollando la mente, y la teoría de la mente, ejemplo, vamos en la calle y vemos a alguien sin comer. Entonces, o entramos en simpatía, o en empatía emocional, o en empatía cognitiva. Lo que entra en simpatía pone una mala situación de la persona, sientes compasión, pero hay distancia emocional y continuamos, ¿cierto? O sea, tú sientes una emoción de compasión, te distancias de ella y continúas por la calle. El empático emocional, en la parte de la teoría de la mente, es sentir lo que ella siente. Entra en compasión y se pone triste al verle ella que no ha comido. Y el empático cognitivo, que son los líderes que necesitamos, porque la empatía no es ponerte los zapatos de los otros, sino ahí van 3 definiciones. El empático cognitivo es el que entiende la situación del otro, sentimos su tristeza, pero es el otro ser humano, e impide que su mala situación de no comer nos vuelva inefectivo e improductivo, y permite una distancia, o sea, me distancio del psicológicamente, pero elaboro un plan de ayuda. Entonces, por eso decimos que los trabajadores del futuro, los líderes del futuro, tienen que ser empáticos, pero cognitivamente, y conocer. La teoría de la mente es interpretar la emoción del otro y saber lo que el otro está pensando y lo que va a realizar. Estas son, bueno, ya la vimos, las neuronas espejo, ¿sí? Descubiertas por Resolate, que son las que tenemos que activar. Ahí está una persona triste y los otros están en compasión o estarían en plan de ayuda. Y todo este proceso de teoría de la mente se da con la empatía y las neuronas espejo. Esta es la fórmula del bienestar. Pensamiento positivo más comportamiento positivo nos va a dar resultados positivos, ¿cierto? Es decir, si tenemos emociones positivas y pensamiento positivo, PE positivo, emoción positiva más comportamiento positivo, los resultados no van negativos. Bueno, para terminar, esta frase de Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. A partir de ahora, ¿qué queremos? Que ustedes tengan voluntad hacia que sepan qué es una emoción, cuáles son las competencias emocionales, que son 4, ya se las dije, tener conciencia de la emoción, regular esa emoción intrapersonal, y la competencia interpersonal es usar esa emoción en el equipo y comprender la emoción de los demás, y establecer un plan de ayuda para ser yo un empático cognitivo. Eso es lo que viene en la parte de ustedes, y esa fue parte de las preguntas, ¿cierto? Las competencias emocionales, tener las técnicas de la regulación emocional. Y bueno, esta es la bibliografía, está en todos los libros que tenemos. Pasemos a la evaluación para terminar. Paula, de las 3 preguntas, por favor. Claro que sí, doctor Butrón. Entonces damos paso a nuestro sondeo final. Primera pregunta de este sondeo final. ¿Son competencias emocionales A, percepción, comprensión y memoria? B, percepción, comprensión y comunicación. C, percepción, comprensión y manejo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras tanto, si de pronto alguno de nuestros asistentes tiene alguna duda, recuerden que pueden usar el chat de preguntas y nuestro doctor Butrón
lo podrá resolver. Conocemos el resultado de esta primera pregunta. A. Percepción, comprensión y memoria. B. Percepción, comprensión y comunicación. C. Percepción, comprensión y manejo. D. Ninguna de las anteriores. A. Percepción, comprensión y memoria con un 8%. B. Percepción, comprensión y comunicación con un 28%. C. Percepción, comprensión y manejo 9%. D. Ninguna de las anteriores 2%. E. Todas las anteriores 52%. Doctor Butrón, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, el equipo no subió, estábamos más o menos en un mismo nivel. Recuerden que le dije la competencia emocional fue el cuadrito que les puso. Primero una competencia interpersonal que es, conozco mi emoción, tengo miedo y la regulo. Regulo el miedo para poder tomar decisiones. Esa competencia es conciencia, ¿sí? Que sería la percepción de la emoción. Y la regulo, ¿cierto? Entonces la otra es que comprendo la emoción del equipo y manejo esa emoción del equipo para tomar decisiones en equipo. Entonces, conclusión, la respuesta es C, percepción, comprensión y manejo de la emoción. Siguiente. Muchas gracias, doctor Butrón, por su retroalimentación. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta. Las habilidades de gestión emocionales se dividen en intrapersonal e intrapersonal. A, falso, B, verdadero. Doctor Butrón, aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cuál sería una técnica para manejar esas emociones negativas como miedo y rabia? La pregunta la dice Adriana Consuelo Jiménez. Sí, hay varias técnicas. Técnicas hay bastante. Tenemos que ver, por lo menos hay técnicas como la técnica POT, ¿sí? La técnica POT es percibo, observo y transformo. Es una técnica a través de ejercicios de qué emoción tengo, cómo está mi pensamiento y voy regulando. Entonces, esa técnica la pueden buscar por internet. Se llama técnica de percibo, observo y transformo un POT. O también podemos utilizar la técnica de reestructuración cognitiva, también la pueden buscar por internet. Son de las técnicas que más se usan, pero todo depende del que la aplica, ¿sí? Del que la aplica y del tipo de personalidad que tenga eso, ¿ok? Pero son técnicas que ayudan, la POT y la de reestructuración cognitiva, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Aquí están los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 10%, B, verdadero, 90%. Doctor Butrón, ¿cómo nos fue con eso? Significa que sí, la pregunta es verdad, ¿ok? Las habilidades de gestión son las intrapersonales que le dije y las interpersonales. Recuerden que el líder tiene que manejar bien la emoción de los demás para tomar la decisión del equipo, ¿ok? Entonces, pasamos al 90%, o sea que subimos, cumplimos con el objetivo de la conferencia. Pasamos a la tercera y última pregunta. Claro que sí. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿Son habilidades y cognición sociales? A, liderazgo, trabajo en equipo y regulación. B, liderazgo, trabajo en equipo y problemas. C, liderazgo, trabajo en equipo y conciencia. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Doctor Butrón, tenemos otra pregunta, la realiza Melissa Cortés. Así como las personas que tienen un IQ alto, ¿también puede desarrollarse la inteligencia emocional o es algo innato en cada ser? Sí, sí. La persona puede tener un IQ, por lo menos Shakira tiene un IQ de 140. Sí, Bill Gates, Elon Musk, toda esa gente tiene IQ de 130, 120. Pero puedes desarrollar el IE, que es la inteligencia emocional. Eso se entrena y se puede desarrollar. Son personas que por lo menos tú ves en el bachillerato, que eran las personas que sacaban siempre los primeros lugares, pero eran personas retraídas por allá, no se socializaban.
Entonces, hay un proceso de entrenamiento para generar esa inteligencia emocional. Sí lo hay. Para que pueda tener éxito, porque tiene que combinar el IQ, la inteligencia racional, que es la corteza prefrontal, con la regulación de la amígdala. Entonces, cuando tú tienes esas dos inteligencias, te va a ir mejor en la vida para ser más exitosa, ¿ok? Por eso hay personas con inteligencia de I30, 130, pero no se relacionan. Si tú no te relacionas con la gente, ¿cómo vas a solucionar problemas? ¿Cómo vas a tomar decisiones? ¿Cómo vas a trabajar en los equipos? Sí, que es lo que se necesita hoy en día, el trabajo en equipo. ¿Ok? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a conocer los resultados de esta tercera y última pregunta del sondeo inicial. A, liderazgo, trabajo en equipo y regulación, 25%. B, liderazgo, trabajo en equipo y problemas, 3%. C, liderazgo, trabajo en equipo y conciencia, 27%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 45%. Doctor Butrón, ¿cómo nos fue en esta tercera pregunta? No subimos las habilidades y condiciones sociales, es el punto B. O sea, ¿qué necesitas tú desde el punto de vista de la condición social como habilidad? O sea, la condición social es la relación con los demás, ¿cierto? Entonces tú necesitas liderazgo, no jefatura, sino liderazgo. Trabajar en equipo, que hay ciertas técnicas para trabajar en equipo y cómo se trabaja en equipo, hay muchas. Y la solución de problemas, que hay ciertas técnicas, ¿sí? Que se utilizan para cómo trabajar en equipo y solucionar problemas. Entonces la respuesta era la B, pero no aumentamos en realidad la puntuación. Bueno, les deseo, estamos en esta pregunta, seguimos en esta comunidad virtual, pueden entrar a la educación virtual y a la educación presencial y talleres, que son los congresos nacionales que realiza Positiva a nivel presencial, pero pueden entrar a Educa Virtual Positiva y entra aquí y van a encontrar en juego, ludoprevención, presentaciones técnicas. Bueno, les deseo un feliz fin de semana y que tengan una semana con mucho descanso. Gracias. Muchas gracias, doctor Butrón, por esta capacitación, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras acciones de comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que este certificado web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleres.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego.
Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.